Sanssouci. ¿Y qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Mi querida Bella, mi querida Vero, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, Jax, Bella. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, contentísimas. Y el día de hoy nos engalana un invitado más. Este invitado se encuentra en la zona media de este llamado planeta, en la zona ecuatoriana. ¿Y quién mejor para presentarlo que mi querida Vero? Vero, por favor, haznos los honores de presentar al invitado, por favor. Y nuestro segundo invitado de esta segunda temporada es Antonio. Antonio, a ver, ¿por dónde empezar? Antonio es no sé si es la palabra, pero se acerca bastante, un impecable acechador de su sombra. Por eso me pareció, es una persona en la que pensé para invitarla, porque de alguna manera es desde ahí que nos reconectamos. No nos conectamos desde otro lugar, pero nos mantuvimos conectados desde ese lugar, desde el acecho. Y así que empezaría con ese aspecto de su camino, de su recorrido, de una maestría que él tiene también en esto del acecho de la Marta Julia. No sé si en algún momento vas a querer comentar quién es Marta Julia, pero bueno, ahí lo dejo a tu gusto. En cuanto a su recorrido, Antoñito, compartimos bastantes cosas. Antonio es un médico, como yo, gineco-obstetra, también se formó en salud mental. Se formó acá en Buenos Aires, se formó en París también, cosa que los dos compartimos, vivir acá en Buenos Aires, vivir en París. Y bueno, ha ingresado en su aventura jubilatoria, pero sigue trabajando desde, bueno, por lo menos de lo que yo sé, desde el acompañamiento de la salud mental, pero ya desde una medicina diferente, desde la medicina ancestral, que en realidad son sus raíces, ¿no? Sus raíces son indígenas y de alguna manera yo siento, por lo menos Antonito, corregime si es así, que este es un momento como de transición hacia un reencuentro con la medicina desde tus propias raíces, ¿no? Así que bueno, con Antonito también nos conocimos en el Camino de las Plantas hace mucho tiempo, en una tradición que se llama el Camino Rojo, en el 2009, en las Danzas del Sol, ¿no? Uh-huh. Después en la búsqueda de edición. Bueno, después el camino nos separó y nos volvimos a encontrar hace 2 años y hoy es la primera vez que nos vemos las caras después de 15 años. Uh-huh. ¿Estuvo bien la presentación? No, pero bienvenido Antonio. Pues no bienvenido Antonio, bienvenido. Gracias, Jax. Bienvenido. Gracias. Olvidé tu nombre, Elba. Bella Flor. Gracias, chicos, gracias por la invitación y gracias por la bienvenida. Me ha quedado aquí sonando un poco en la cabeza. No me había dado cuenta, pero es verdad, un acechador de mi sombra, pero total es como que he dejado todo, absolutamente todo, cosas personales, familiares, laborales, o en todo estoy al acecho de mi sombra, porque definitivamente me cansé de sufrir.
Y exactamente el año 23 pedí a un sobrino, me hizo un viaje a Chile y pedí que me regalaran algún libro, porque siempre me llevo algún libro de compañero de viaje. Entonces, un sobrino me dice, claro, por supuesto, tengo el libro preciso para obsequiarte, el libro de Eckhart Tolle. Que se me olvidó el nombre. Qué pena, El poder de la hora. El poder de la hora. Entonces, fue la verdad que tengo exactamente 65 años que cumplí hace unos días. Desde los 28 años que llegué a Buenos Aires, como que entré en esta onda espiritual, pero parece que soy un poquito retardado y me ha llevado como 30 años el darme cuenta de lo que estaba pasando en mí, porque a la hora de la hora, con Eckhart Tolle, es que consigo comprender que hay un cuerpo del dolor y del cual estoy muy enamorado, o que definitivamente totalmente inconsciente, no sabía, la verdad que no sabía, me dejaba poseer por él y terminaba él siendo yo. ¿Quién? Y la sombra, el cuerpo del dolor o el ego, totalmente. Entonces, había leído desde que llegué a Buenos Aires, no sé, parece que tengo la cara media, no sé, pero siempre caí con gente que me llamaba hacia la onda espiritual. Tenía, 28 años y me daba miedo. Muchas corrientes de espirituales o de pensamiento, pero me daba miedo porque es como que la gente se acercaba y yo no quería que se me acerquen porque decía, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, bueno, sucedió como sucedió porque ya son 30 años, 32 años. Entonces, hasta que leí el budismo mucho, me dediqué a leer mucho budismo. He hecho mi camino prácticamente solo, porque no sé si será ego también, puede ser que sí, o muy pretencioso, o quizá más bien muy desconfiado, o totalmente desconfiado. Entonces, siempre he entrado muy discreto, con pies de seda, huelo, percibo y así mismo salgo. Entonces es como que... Ahí pregunta, porque Antonio, me interesaría mucho que lo estás haciendo como muy superficial, lo que estás dando la descripción de la sombra y esta parte, y a mí me gustaría que entraras en ello, porque yo lo estoy asimilando de una manera muy mortal. Yo soy aquí el mortal, ellas no. Yo soy el que no le entiende mucho a esto, pero esta parte que comentabas del ego, la parte del sufrimiento, la parte de perseguir tu sombra, ¿no? O sea, mi mente burda, o sea, piensa, bueno, en las noches no persigue nada, porque pues no hay sol, no hay sombra, no hay nada que le esté reflejando, pero la cuestión aquí es como que, o sea, te estás como comentando que estaba allí, que lo hacías como presente, pero no al mismo tiempo, y eso lo entiendo como una vida normal, o sea, el vivir con sufrimiento, el vivir como con peso, el vivir con el ego, es como lo normal, o sea, creo cualquier humano trae eso, pues ahora sí que gracias a la sociedad y a muchos factores, pero me gustaría que, a lo mejor que te fueras de lleno, qué es lo que qué es lo que estabas abrazando o no persiguiendo, o como un poquito más a detalle, no sé si nos podrías ahondar un poco, por favor. Bueno, he leído lo que lo que me mandaste, he leído y muy bien porque quería de verdad impregnar un poco mi cerebro, mi intelecto para que de ahí vaya saliendo, ¿no? Porque me parece que es siempre una sensación como empaparse en algo y de ahí dejar que salga, ¿no? Ok, bueno, les propongo si quieren entonces que lo leo y de ahí Antonito continúa. Adelante. O ¿Sí? quien sea. Sí, si va ligado, bien. Perfectísimo, queda mejor. Entonces, empezamos con Vero. ¿Tú vas? Ok, va. Vamos. Materia oscura. La materia que construye realidades es otra cualidad de materia, lo que vosotros llamáis materia oscura.
mas no es oscura por una tonalidad de color. Es oscura porque no la podéis ver, al igual que vuestra sombra, que construye vuestra realidad en tanto no sois de aquella consciente. Mas ambas vienen de la luz. La primera construye en positivo, la segunda en negativo, mas no negativo con la connotación que vosotros le adjudicáis al término, sino como el negativo de una fotografía. Se construye por aquello que no se ve. Lo que se revela es aquello que en el negativo está oscuro, en sombra. ¿No es así? Así, construís vuestra realidad desde aquello que no veis, tal como lo hace la materia oscura. Destina tiempo, entonces, a trabajar con tu sombra, para que tu creación se parezca más y más al tipo de materia oscura que construye en perfecta armonía. Mas no porque vuestra sombra no construya en armonía. Vuestra sombra construye de la manera necesaria para que la armonía se restablezca. El fin es de igual manera la armonía. Lo mismo que el tránsito del corazón en contracción al corazón en expansión. El tránsito es necesario. Para poder expandirse, el corazón se debe contraer. Como descender una colina para poder ascender la siguiente, como la onda vibratoria que la realidad crea. El desvío, la sombra, no es un error, amorosos hermanos, no lo es. Por ello no os castiguéis por vuestros sufrimientos, pues no os hacen menos despiertos. Esos dolores, esas sombras no vistas, son parte de la materia oscura que ilumina. Os ilumina e ilumina a quienes tenéis alrededor. Aquellos que vean vuestras sombras no vistas por ustedes mismos podrán reconocerlas en sí mismos, porque ellas detonarán programas inconscientes que no tenían vistos. Así, despertáis a vuestro hermano tanto desde lo que vosotros mismos veis como a través de lo que no. La sombra del negativo también puede dar luz a quien tenéis adelante. De él depende lo que con ello hace. La materia oscura no es oscura por ser tenebrosa, es oscura porque no la veis. De la misma manera, vuestra sombra no es negativa en el sentido en que vosotros concebís lo negativo. Nosotros lo percibimos como lo complementario a lo positivo y por ende necesario. Es lo que es la falta de luz. Y si hay luz en el plano dual en que esta existencia os manifestáis, esto es absolutamente necesario, pues no puede haber una sin la otra. Cuando sobre la sombra luz echáis, ésta se ilumina, mas para poder ser iluminada, la sombra debe estar. Hay belleza en la iluminación de la sombra. Hay recordar, con mayúsculas, que os llena de la paz del hogar. Hay amor, hay armonía, siendo esta última la definición de amor más neutral, a la que os podemos acercar para que comprendan. Resonancia armónica con el resto de la existencia. Orden. Para que haya orden, pues debe haber desorden y viceversa. Observad el otoño y luego la primavera. Observad un animal descomponiéndose. En el desorden yace el mismo orden, mas la mente lo juzga desde la dualidad. Esto es bueno y esto no. Y desde la linealidad. Primero esto, luego lo otro. Mas todo surge al mismo tiempo y a la vez. Quisiéramos enfatizar el por qué usamos la palabra más en lugar de pero. El pero invalida lo anteriormente manifestado, y esto es la dualidad. Lo uno no es sin lo otro. Cuando decimos más, ponemos énfasis en que sumamos a la percepción que ustedes están teniendo, no invalidándola. Sentir las emociones sin que sean invalidadas y a la vez aceptarlas desde la comprensión de la aceptación incondicional de lo que sea que en tu campo de percepción se presente, comprendiendo que lo que sea que se presente en tu campo de percepción lo hace con el único fin de catalizar
el reencuentro con quien verdaderamente eres. Ok. ¿Quién le da luz a tanta sombra que se habló? Por favor. Bueno, a mí me gustaría aquí recalcar de toda esta lectura, o sea, el programa Eso lo siente, y lo que de mí más profundo siente es una enseñanza, una información que nos lleva a la integración, pero desde un espacio como si realmente estuviéramos desintegrados, como si tuviéramos un favorito. Lo voy a decir de una forma más coloquial. Es decir, los humanos tendemos a tener un favorito. Y en esta historia es como, bueno, mi favorito es la luz. Para muchos otros mi favorita es la sombra. O sea, hay de todos grupos. Pero estamos como con una tendencia. Sin embargo, el proceso, el camino a nosotros mismos, que es el ir y venir, es de ser el todo a después ser algo específico. Y de eso específico, regresar a ser el todo. Entonces, en ese vaivén, ahora vamos de lo específico, ahora ser y recordar ser el todo. Ese ser el todo implica ser todo, todo desde la luz, desde la sombra, desde el arriba, desde el abajo. Es decir, hacer el infinito, y desde el infinito, pues no tiene fin, no tiene límite. Entonces, ¿en qué parte no estaría la existencia misma? ¿En qué parte no estaríamos viviendo, habitando? ¿En qué parte no estaría Dios mismo siendo? La mayoría tendemos a, especialmente este despertar de conciencia, la nueva era, el New Age, tiende a valorar mucho la luz, como si la luz solamente fuera el único fin, y a desdeñar la sombra, ¿no? Pero el trabajo está en la integración también de la sombra. Ahora, ¿por qué no nos gusta la sombra? Pues primero porque hay un adoctrinamiento de que eso es lo malo, eso es lo oscuro, es lo negativo, es lo que nos hace, es el fantasma, es el tabú, es de lo que no hablamos. Pero más primariamente es porque nosotros ya recordamos nuestro cuerpo cuando era semilla, y la semilla se gestó desde la oscuridad. ¿Qué hay en la oscuridad? Como decía Vero, en algún momento no hay un norte, porque no hay nada. En esa oscuridad pareciera no hay nada, pero al mismo tiempo y simultáneamente está el potencial de ser algo, de convertirte en una planta y probablemente dar flores o probablemente dar frutos. Sin embargo, desde esa oscuridad hay la incertidumbre. No sé quién soy, no sé cómo me voy a ver, no sé si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, ¿cuándo va a haber salida de esto? Hasta que llega un momento en que empieza a amanecer y se da el primer brote de semilla. Entonces hay una memoria que tenemos en nuestro cuerpo de ser semillas. Y por esa memoria no nos gusta la oscuridad. O sea, en la fisicalidad, en la biología, no nos gusta. Pero desde ahí surgimos. ¿Por qué? Porque está todo el potencial listo para nacer en algún momento. Y es evidente que todo lo que está afuera es el reflejo nuestro. Y si es así, todo está mitad y mitad. No ha habido un día sin noche, ni una noche sin día. Es evidente que para algunos les gustará más la noche, para otros les gustará más el día. Sin embargo, es parte de la experiencia. Aquí en la Tierra, tener día y tener noche. Lo mismo tener luz y tener oscuridad. Pero bueno, aquí dejo un poco esto en el tintero. A mí me viene, mientras hablabas, Bella, me venía el ejemplo va a ser muy poco dato comprobable, pero bueno, voy a tratar de ser lo más específica posible. El ejemplo no me crean. Googleen después porque no sé cuánto de los tiempos, pero el ejemplo del bambú. Dicen que el bambú tarda años en sacar el primer brote de su semilla, está años en la oscuridad,
pero cuando nace, crece, pero a una velocidad pero imposible para la mente. Googleenlo, porque es como que yo dije, cuando vi el dato, dije, pero si yo me quedo mirando un día el bambú, lo veo crecer, literalmente. O sea, se dispara. Su velocidad de crecimiento, su potencia es directamente proporcional al tiempo que estuvo en la oscuridad, ¿no? Y entonces yo creo que en los casos en los que, por eso también me parece como muy adecuado que esté Antoñito acá, porque es una persona, si me permites, Antoñito, que ha llegado a lugares de mucha oscuridad, muy profundos de su propia oscuridad. Realmente se ha aventurado, o la vida lo ha aventurado, y que en eso nos encontramos mucho ahí, porque en mi caso fue muy similar, a oscuridades muy, muy, muy profundas. Y que la cuota de luz, la cantidad de luz, por decirlo de alguna manera, entre comillas, la cantidad, ¿no? Para hablar en un término que se entienda o que lo pueda comunicar, de luz que se necesita para iluminar es directamente proporcional a la cantidad de sombra que hay. Entonces el potencial de despertar me refiero a con lo que sea que eso signifique, ¿no? Para mí despertar es contemplar la naturaleza neutral de la realidad, ¿no? Es la aceptación incondicional, el comprender que la sombra no es negativa ni la luz es positiva. Que son simplemente lo negativo necesita lo positivo para neutralizarse. O sea, -1 más 1 logra la neutralidad. A eso me refiero tal vez con despertar en este contexto, como un poquito más neutral, una explicación un poco más neutral de lo que sería el despertar. Entonces, bueno, creo que el ir profundizando y profundizando y profundizando en la oscuridad demanda, por eso traía lo del acecho impecable de Antoñito, no sé, de vuelta, digo la palabra, no sé si es impecable porque no sé quién es impecable, no sabría, pero que la atención que se requiere, o sea, la observación, o sea, la iluminación de la sombra es mayor cuanto mayor oscura esta sombra es, ¿no? Por eso me parece algo muy admirable en Antoñito, ese nivel de acecho que él tiene de sus sombras más oscuras, ¿no? Porque habla de un estado de presencia que es justamente la neutralidad, que es lo que él trae con el libro de Cartole, El poder de la hora, porque la hora es la presencia plena y al no haber pasado y no haber futuro no hay juicio. El ahora es el no juicio, ¿no? Por eso me parece como pertinente que hayas traído eso, Antoñito. Bueno, podría empezar diciendo aquella frase de Jung: si no es consciente lo inconsciente gobernará tu vida y lo llamarás destino. Entonces, a la hora de la hora, yo veo en mi proceso yo lo tomo siempre, es como que tengo parámetros reales que me dicen de mi camino. Entonces yo llegué a Buenos Aires con 28 años y me dediqué a leer por esas cosas de la vida, a leer el budismo, a meterme más en la onda espiritual, y han pasado 33 años exactamente. Entonces digamos que son 31 años que me han llevado el darme cuenta que vivía en un estado de inconsciencia total. Es decir que, por ejemplo, fui a Buenos Aires, al año volví al Ecuador y no quería ir. No quería ir porque me dolía, porque no quería crecer, digamos, porque otra cultura, otra manera de comer, de pensar y cosas, y la resistencia, la total resistencia. Entonces, no quiero ir. Y lloraba, porque, bueno, por suerte creo que tengo una buena facilidad de llegar a la catarsis. Es decir, que desde muy niño aprendí que al llegar al tope del tope, lloro y se me pasa. Y como que me quedo de vuelta fresco. A tal punto que yo me he dado cuenta en la observación total de mí mismo, esa respiración o esa paz que empieza a llegar después de llorar. Es como entrar de verdad en una verdadera paz. Es como que uno empieza así, como que se corta el aliento. Y bueno, pero lo que voy sintiendo es que entro en paz. Entonces, a tal punto que me di cuenta que me he metido en cosas inverosímiles que digo, bueno, total, a la hora de la hora, si me va mal,
me curaré llorando. Lloro y se me quita. Ok. Exacto, me curaré llorando, porque es lo que he hecho desde muy niño, porque no sé cómo reaccionar a la violencia de otra manera. Entonces, no me vienen ganas de asesinar o de destrucción. Al momento del riesgo de confrontarme contra algo peligroso, lo único que hago es lloro. Entonces, como que tengo una gran protección. Bueno, entonces, el tema es que yo creí que ya sabía y sabía mucho. No mucho, consideraba un erudito en la materia, porque había leído muchísimo sobre el budismo. Entonces, y a Cristo, obviamente a Cristo es mi amigo desde muy niño, porque es con quien he charlado o le he contado mis tristezas desde muy niño, porque vengo de una infancia bastante violenta, bastante triste, digamos, porque, bueno, yo le pongo palabras como tristeza, nostalgia, dolor, sufrimiento, y nunca le he puesto de etiqueta de depresión o paranoia o psicosis, porque, porque prefiero que queden en emociones, no en diagnósticos médicos. Entonces, eh, y creí que sabía mucho, y aparte, quién sabe, la negación total de la sombra, pero totalmente inconsciente. O sea, yo soy bueno. Inclusive a estas cosas que me han pasado desde muy niño, he reaccionado y no he optado por la maldad. Ah, entonces me confirmo, yo soy bueno. Entonces cuando pasan los años y me empiezan a suceder cosas, mi Dios, 6 últimos años, exactamente en donde empiezo a vivir situaciones de violencia extrema. En la primera en el 2019 que dije, pero todo empezó después o sea, como les digo, yo he hecho mi camino solo. Como no creo, o digo, no quiero que nadie me perturbe, todos saben, yo no sé, y ahora por favor déjenme saber por mí mismo. Entonces yo me dije, ¿cómo es que para mí la vida espiritual, o qué es la vida espiritual, o qué tengo que hacer como camino? Un día me dije yo mismo, ok, yo me hago el círculo maya, y después de eso hablamos. Entonces empecé a hacerme cada año en mis vacaciones a un país de la cultura maya, Costa Rica, México, Guatemala, Belice, eso, ¿no? Hasta que llegué a Guatemala y se cerró el círculo. Dije, completé mi círculo, me senté sobre una pirámide recién descubierta hace 15 años, a las 5:30 de la mañana, 6 a meditar, me puse mis atuendos y dije, he completado el círculo. Y ya pues que pase algo. Pero ¿qué círculo como completaste, perdón? o sea, yo me hice un camino maya, yo mismo me hice un círculo maya, y transité por 5 países y cerré ese círculo. ¿Y con qué finalidad era hacer ese? Como esa es mi de marcha espiritual. Okay. Eso hago, y que pase lo que tenga que pasar. Ok. Entonces, era como, no sé, a veces como un niño pensé que ya completé los 7 años de medicina y ahora el título, Logro por superado. favor. Ok. Ajá. Entonces me senté y al ver que no pasa nada, me dije otra vez la misma cosa que cuando tenía 9 años, hice la primera comunión, en donde me dediqué los semanas o los meses a hacer lo que había que hacer para la preparación para la primera comunión. Y el momento del momento, en la noche anterior, hablando con Jesucristo o inventándome que hablo con Él, mañana voy a comer tu cuerpo, y así muy atento. O sea, mañana era el día, y que con unas ganas de que sé que mañana se terminará el sufrimiento para mí. Entonces pasé a recibir la comunión que el cura te pone en la boca, y yo les detuve en la lengua, como decían que no hay que masticar porque estás masticando el cuerpo de Cristo y eso no se hace, es un pecado.
Se Hay te que pegó dejar en que el se paladar. derrita. Bueno, entonces hice todo, así como el camino maya, hice todo lo que habían dicho que hay que hacer y caminé a mi puesto despacito, despacito, me arrodillé y deglutí lo que quedó de la hostia y la misma frustración. Y Jesús, no pasa nada. Entonces, qué garrón, un bajón total. Dije, mi Dios, y ahora, o sea que de niño, ¿no? Tenía 9 años, lo mismo ya a los 59 años, la misma frustración, no pasa nada. Entonces, y ahora me digo, parece que lo que viene entre manos es una cosa que tengo que esperarla desde ahora. Así que le digo a Jesucristo, le digo, mira, le digo, vos sabes muy bien que yo ya he sufrido muchísimo. Sufro desde muy niño y no cualquier boludez de sufrimiento. Por favor, trátame con guantes de seda, porque no seré capaz de sufrir, como vos mismo has dicho, un dolor más allá de lo que me dé el cuero, ¿no? Por favor, a mí lo que tenga que venirme, pero con guantes de seda, por favor. Y siempre acordate que pase lo que pase, si tú te olvidas, yo te recuerdo que yo amo la vida. Entonces ahí empezó el descalabro, perdí el trabajo, estuve implicado, soy ginecólogo en una experiencia de muerte materna en la que no tenía nada que ver, me echaron del trabajo. Uy, yo soy huérfano, enfrentado a una muerte materna, decía, pero ¿cómo si yo soy ginecólogo, obstetra? ¿Quién sabe? Porque dije que nunca más haya un huérfano. Por eso me hice obstetra. Porque mi madre murió cuando yo era niño. Entonces, y que yo esté implicado en eso, yo decía, pero no entiendo, yo me decía, así en silencio, como tengo esa costumbre, hablando con Jesucristo, oye, pero no te entiendo, o sea, ¿cómo es la cosa? Yo implicado en esta cosa, yo que me formé y que hice todo para que no haya más un solo niño huérfano, y que yo esté implicado en esto, pero por favor, eso no tiene sentido. Y bueno, empecé a sufrir las consecuencias totales de quedarme sin trabajo, de quedar escrachado, de sentirme culpable, de sentirme asesino. Y porque eso me mostró la sociedad, implicado en un juicio y todo. Y bueno, entonces fue brutal y me confronté con la locura. Viví estados paranoicos totales y también el deseo de muerte. Y entonces fue todo un año en ese proceso y más que año fueron 9 meses. Y siempre recalco eso porque yo las últimas cosas que he hecho siempre lo hago pensando en 9 meses. Porque como soy obstetra, digo, en 9 meses se hace una vida. Y es el tiempo que tengo que darme para cualquier cosa. Porque si en 9 meses, o sea, ya más allá o menos de eso no es. Entonces, fueron 9 meses exactamente. 9 meses de un padecimiento en donde enloquecía, no podía dormir, no podía comer, palpitaciones, todos los ataques de ansiedad y angustia. Hasta que llegó exactamente los 9 meses. Una noche de aquellas o madrugada de aquellas, tengo un altar donde tengo los símbolos de las 4 religiones monoteístas. Fui, me postré de rodillas y a Jesucristo le dije, mira, ya pues que pase lo que tenga que pasar, pero yo no voy a empuñar el alma asesina, yo no me voy a matar. Entonces, amaneció y como a las 9:10 de la mañana, una llamada de un teléfono desconocido, una ex compañera de la facultad, me llama y me dice, sé que andas buscando trabajo, ¿quieres trabajar? Te tengo el trabajo para vos. Y se acabó.
exactamente en aquel día en que dije que yo no me quiero matar y que he vivido tantas cosas que ya pues le dije a Jesucristo, le dije, mira, no sé si te acuerdas, yo perdí a mi madre a los 9 años y si eso pude superar, yo estoy listo para comerme el mundo. Y pase lo que pase, seguiré en la misma. Me moriré peleando y me moriré viviendo porque me encanta la vida. Entonces, quizá ahí es cuando me doy cuenta que como, bueno, yo considero que son ángeles, encuentros, no sé, pero yo les llamo ángeles, punto, ¿no? Porque me encontraba con gente, por ejemplo, una chica me dijo, pero llevo como 30 años meditando y ahora, dice, ahora vas a meditar de veras. Antes, ¿qué soñabas con irte al Himalaya, una velita, un saumerio? Ay, qué lindo que medito, hasta me quedo dormido. No, ahora vas a meditar de veras. Y ahora que tienes todos los utensilios de los cuales te vas a servir para no terminar en un manicomio matándote, ahora tienes todo para ponerlos en práctica. Ahora vas a meditar de veras y por favor, es lo que tienes que hacer. Entonces ya eran como de verdad mensajes, ¿no? Mensajes que decía, y yo decía, sí, por supuesto, sí, esa es. Entonces, ataques de pánico, ansiedad, angustia, me siento a meditar, ¿qué más hago? Y así. Entonces, desde ahí, quién sabe, me metí a esto del acecho de la sombra. Entonces, todo el tiempo estoy, por ejemplo, ahora, hacer una fila porque tenía que hacer un trámite y la gente delante de mí, detrás de mí, ataque de ansiedad y angustia. Y yo dije, no, esto yo ya me la sé. Saqué mi celular a hacer mi cursito de inglés y espero tranquilamente que me toque el turno, pero no voy a dejarme poseer por la ansiedad ni por la angustia. Como Lavero dice, yo a mi mente le puse de apodo Marta Julia, porque aquí en el Ecuador, en Quito, donde vivo, había de esos charlatanes que venía con la serpiente para curar a las personas, porque bueno, es un país pobre y todo, entonces esa también nos facilita que busquemos medios alternativos no tan costosos para curarnos, porque también como que tiene que ver con el poder adquisitivo, cómo uno accede a lo que te debe curar. Entonces la gente por ahí en algún parque público se sienta, llega el curandero con una culebra en un saco, una serpiente en un saco. Entonces, si dice que ha preparado las pomadas, las cremas, los ungüentos, hasta para ser feliz, tener marido, mujer, todo, ¿no? Con los preparados que hace con la grasa de la serpiente y cosas de la serpiente. Entonces, la serpiente obviamente está en un saco de yute, está ahí y se empieza a mover, empieza a molestar al curandero y viene el curandero y le pega con algo y dice, quieta Marta Julia, por favor déjame trabajar Marta Julia. Entonces yo a mi mente le puse de apodo Marta Julia. Entonces cada vez que la mente quiere venirme a joder la vida, quieta Marta Julia, te conozco Marta Julia, otra vez de las tuyas, ¿no? Y así, entonces estoy al acecho todo el tiempo, día y noche, mañana y todo, viéndome las costuras, cuando de nuevamente aparece la agresión de este personaje o de esta energía. Y bueno, ahora como que lo cuento medio así, pero de verdad ha habido veces en las que el ataque ha sido brutal. El ataque ha sido brutal, que no he sabido cómo salir, que de lo que volví de Francia al Ecuador, puede ser que unos 10 años, en donde pasaba no semanas, pasaba meses enteros en total estado de ansiedad, de angustia, paranoia total, palpitaciones y toda la sintomatología, y que no me pasaba a veces meses, y ahora de esos niveles, ahora me duran momentitos, minutos, por ahí. Es decir, que tengo y sé lo que tengo que hacer para liberarme
y en eso sigo y considero que ando bien porque son mucho más los momentitos de paz que los momentitos de guerra, entonces eso podría, quién sabe, decir. Y Antoñito, te hago una pregunta, ¿de qué manera tú puedes como relacionar el libro que trajiste, que para ti es un bastión tan importante del poder de la hora, ¿no? Más allá del libro, la herramienta de la presencia en en este enfrentamiento con Marta Julia o en este encuentro más que enfrentamiento con Marta Julia? Bueno, bueno, he leído full literatura, ¿no? Budista y en francés en especial, porque allá conocí maestros budistas franceses que se fueron y que de alguna manera traducen mejor al mundo occidental el mensaje budista, porque como que muchas veces el problema es de la traducción, porque hay que saber, o sea, bueno, es decir, que con Eckhart Tolle yo comienzo a leer y digo, wow, sí, así es, así es, así es, así es. O sea que yo me puedo liberar del dolor. O sea que yo puedo decir basta. O sea que yo puedo, es decir, que hay un cuerpo energético en mí que así se alimenta de mí, que ama el dolor y el sufrimiento y que vive totalmente en mí y me deja hecho pomada, totalmente destruido, termino hecho pedazos tirado en mi cama sin querer vivir. O sea que yo puedo liberarme de todo eso. O sea que sí, es verdad, yo tengo una oscuridad. O sea que no soy la luz que me creía. Y que yo soy un santo y que todo el sufrimiento que había tenido me hacía candidato a los grandes altares. Y que debo ver, digo, wow, entonces era como, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, que con él es que consigo comprender esto del cuerpo del dolor. Y que son 65 años de cuerpo de dolor. Y que si yo quiero, puedo liberarme de él. Porque en mi caso, él como que se ilumina a los 29 años. O sea, yo decido dejar de sufrir, como esa iglesia evangelista, pare de sufrir por rebosamiento, o sea, ya ya no daba más, o sea, no tenía dónde almacenar más dolor. Y había una certeza como médico en mí que, y aparte, bueno, Eckhart Tolle dice muy bien, en donde si es que no decido abandonar el cuerpo del dolor, o no decido tomar yo el control de todo esto, lo que me espera es la enfermedad crónica o la muerte. Porque todo se va a somatizar. Aparte porque definitivamente, o sea, hay una frase budista que dice, clarísimo, dice, no morimos de enfermedades, morimos de miedo y agotamiento. Entonces, yo dije, yo candidato a una enfermedad crónica, yo me decía, no tengo por qué padecerla, no tengo por qué. Comprendo, con Eckhart Tolle es con quien consigo comprender todas esas cosas que lamentablemente con los demás nunca pude comprender, y entonces empiezo más sobre la tarea a decir, ahora me libero porque me libero, porque si es que no hay chance, entonces yo ya tengo que irme de esta, porque no tengo más tiempo, ya no sé qué hacer con la vida. Entonces me empeciné y en esa ando y le doy con todo, no paro, estoy todo, como digo, ok, o sea, en esto de la sombra, no sé, como dicen en Buenos Aires, ¿quién se quema con leche ve una vaca y llora? Entonces, por ejemplo, yo ya me conozco mis costuras, digo, no, ok, no tengo por qué hacerlo. Ok, estoy muy atento, no lo voy a hacer. Esta otra también, es decir, todas, e inclusive llegar a la comprensión total que si hubo un Hitler, hay un Hitler en mí. Y que si hubo un Cristo, hay un Cristo en mí. Es decir, que toda esa gama de posibilidades, mientras sea ser humano,
son posibles que yo también las encarne. Que quién sabe, como dice Henry Miller, por ahí simplemente no soy asesino porque no se me ha dado la oportunidad de serlo. Así es, yo creo que tenemos todo, de alguna u otra manera, estamos siendo la fractalidad. En esa fractalidad, pues tenemos de todos los sabores, ¿no? De todos los colores, de todas las formas, dimensiones, y reconocer que existe ese pedacito de lo bueno, de lo malo, de lo aburrido, de lo triste, del que quiere poseer, el que quiere matar, de todo dentro de nosotros, es parte de aceptarnos, de reconocernos y de saber realmente quiénes somos. Parte de esto, yo he tenido las experiencias, complementando un poco lo que nos está contando Toño, es que a través de las plantas sagradas, creo que para mí ha sido un momento donde no quiero sentir miedo, por ejemplo, o no quiero oír y vomitar porque entra el momento. No quiero vomitar, no quiero vomitar. Pero entre más resisto, más sigue y más persiste la experiencia. Y me he dado cuenta que la salida por sí misma de la experiencia es vivirla sin resistencia. Obviamente se dice fácil, muy fácil. Se dice muy fácil. Yo también atravesé el proceso de la ansiedad en mi tránsito al querer empezar a despertar y darme cuenta que yo también era un espíritu. Se dice muy fácil decir, bueno, cuando tienes la ansiedad simplemente suéltate y siéntela y no la batalles. Pero estando ya en medio de la experiencia, no es nada fácil. Es más, tienes comezón y de inmediato te quieres rascar. O sea, no dices, ¿sabes qué? Me voy a dejar la comezón y a ver hasta dónde llegamos. Entonces, me he dado cuenta yo que llega un momento en que ya no hay uñas para rascarte, ya tienes las manos atadas, ya no hay más que vivirla. Y detrás de la experiencia de vivirla, encuentras algo. Se le llama esa sombra dorada, ese regalo que teníamos, ¿no? Y hay un regalo detrás de eso, de poderlo experimentar. Y yo considero que el dejar de resistirnos ante lo que ya está sucediendo es el camino que nos lleva literalmente a dejar de sufrir. Porque ese sufrimiento no es más que la resistencia a la experiencia, cualquiera que sea. Por muy lumínica, por muy oscura que pueda salir, es esa resistencia. Y ahí está, y ahí estará acechándonos, más que la sombra nos está acechando la vida, porque la vida está siendo. Nosotros, nuestra mentalidad es la única que desde la definición de que la oscuridad no, la comezón tampoco, la ansiedad mucho menos, la tristeza, eso no debe suceder en nosotros. Entonces estamos buscando no entrar ahí. Pero tarde que temprano, pues todos tenemos una invitación, ¿no? a ese trayecto por algún momento. Tarde que temprano. Pero a veces no, bueno, como que perdemos la finalidad de las cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Antonio con respecto a lo del cuerpo de Cristo, ¿no? Que se preparó y todo, y llegó al cuerpo de Cristo y lo probó y fue como, sabe una oblea más, ¿no? O sea, no fue algo trascendental o cambió su vida o su paladar se volvió más fino, o sea, no fue nada de eso, ¿no? Pero creo que lo importante de destacar aquí es todo ese camino, ¿no? O sea, no es que lo que decías del camino maya, ¿no? Que pasaste por 5 países, pues también pudiste haberle dado la vuelta, hablo comillas, y llegar al último y decir, ya cerré el ciclo, ¿no? O sea, hay atajos, hay muchas cosas en las cuales uno puede pensar o creer que nada más con llegar a ese punto es que se ha logrado, ¿no? Cuando la realidad es que, pues, a veces no es la meta, sino lo que haces para llegar a ella, ¿no? Y el aprendizaje que llevas o que tomas haciendo todo esa meta a la que quieres llegar, ¿no? No siempre es como decía, ¿no? Que él quería pues no haber pasado por esa parte del problema legal que tuvo y todo esto,
Pero a lo mejor si no lo hubiera pasado, no hubiera conocido cosas diferentes, no hubieras llegado al nuevo trabajo que tuviste o que tienes, no hubieras conocido y no te hubieras dado la oportunidad de conocer otro tipo de cosas. Yo creo que a veces esas puertas que se cierran o esas partes de sombras o de cosas pesadas o de cosas como duras, que uno las ve de esa manera, en verdad es la iluminación más grande que puedas tener, aunque tú creas que estás viendo una sombra, ¿no? Entonces, creo que más bien es como, no es como ves el vaso medio lleno o medio vacío, más bien es qué tanta sed traes, ¿no? Todo depende mucho de eso. Entonces, no sé si quieran agregar algo más, chicas, ustedes o mi buen Antonio, algo más que quieran aportar. Yo lo que con los golpes a la hora de la hora son los golpes que he necesitado recibir para despertarme. O sea, yo Correcto. llegué a esa conclusión. Correcto. A esa conclusión. Si no, o sea, lamentablemente estamos acostumbrados o crecemos a través del dolor. Entonces, el dolor inclusive es sagrado. Entonces, yo me di cuenta de eso, que he recibido los golpes necesarios y han sido de verdad golpes mortales, pero que gracias, ahí viene lo de la sombra, ¿no? En donde lo que acabamos de leer, la oscuridad también ilumina, o la oscuridad tiene su luz. Entonces uno se da cuenta que la oscuridad tiene su luz. Cuando, por ejemplo, en mi experiencia digo, gracias a ese golpetazo me desperté, o empezó el despertarse, pero fue un golpe mortal y me acordaba que puede ser que otra persona le diagnostica de cáncer para despertarse. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, como dice Bella, igual, o sea, lo que también me sirvió es que, o sea, el hecho de rendirse, ¿no? Igual, es que a veces uno ríndete, wow, no es eso. O sea, ¿a qué me estoy rindiendo si estoy bien sentado en el Himalaya y no ha pasado nada en mi vida? Simplemente estoy aburrido. Tal cual. Entonces, ahora, 3 de la mañana, acá ataque de pánico, pensando que algo va a suceder que me va a matar. Ahora quiero que te rindas. Ahora no, o sea, por eso, como dice Cartol, no es necesario ningún curso o ningún gurú ni nada. Simplemente, o sea, cuando, no sé, pues para mí, como decía Bella, la vida está siendo o la vida está viviendo, ¿no? Entonces déjala, ríndete. Entonces, simplemente es en la vida cotidiana de cada uno de nosotros en donde se presentan las cosas para que te despiertes. La experiencia se va a presentar ahí, en la vida cotidiana, en tu trabajo, en tu calle, en tu casa, con tus vecinos, lo que sea. Es decir, no, como que no hay que andar buscando el silencio, la musiquita, y que esto me lleve a respirar, y cuántas veces de inspiración, de expiración. Cuando estás bajo un ataque de pánico, o respiras o te pegas un tiro. Entonces no es que yo debo, por ejemplo, en el chamanismo con la Vero incursionamos un poco, en donde que yo tengo que pasar 7 días sin comer. En el camino rojo. En el camino rojo. Y después tengo que mandarme la huacoya, por ejemplo. Entonces yo me decía, digo, pero si yo he pasado muchos días de mi infancia sin comer y no ha pasado nada, ¿qué tengo que, y encima tengo que pagar a alguien para no comer? Y bastante. Sí, digo, otra cosa es ir a clases de la universidad sin haber desayunado. Uh-huh. Y tener que dar el examen.
Entonces yo decía, ¿qué es esta cosa? O sea, no se puede convertir esto en un spa. Uno se mete en la onda espiritual y es en la vida en la que se va a empezar a presentar las cosas. Y me acuerdo de una frase que alguna vez publicaste, Vero, que decía, nosotros mismos somos los que creamos las situaciones que nos llevarán al despertar o a tomar conciencia o al volvernos simplemente una persona madura. Entonces, eso también es hermoso porque yo me he dado cuenta, es hermoso porque es como uno sentirse Dios, porque yo mismo creo todo. O sea, eso es algo espectacular, porque a la hora de la hora te estás dando cuenta que yo mismo creé las piedras que se pondrán en mi camino para caer de cresta y empezar a llorar. Eso. Sí. Eso es, no sé cómo dicen aquí en el Ecuador, eso creo que ya es otro nivel. O sea, la comprensión de esos procesos espirituales es como que te vas dando cuenta que eso, pues, a la hora de la hora, que somos el fruto de la creación, es decir, somos la creación misma y somos dioses, pues. Pues eso sí, ha sido, eso sí. definitivamente, yo estoy de acuerdo con ello, pero yo también me pongo a contemplar que esa conclusión la pudiéramos tener al principio, cuando teníamos más pequeños, cuando teníamos hambre, cuando íbamos a la universidad, cuando batallábamos de alguna u otra manera con nuestras relaciones o con nuestros padres o algo, pero necesitamos ese profundo nivel de oscuridad que fue ir a estar cavando y que llega un momento en que tanto llegas a cavar que dice una voz interna, ¿qué tanto buscas? No hay nada que encontrar, ¿no? El camino es contigo, es la experiencia misma. Y una vez que llegas ahí, que ya tu mente, tu cuerpo, tu energía, tu todo, porque es todo tú, llegas a ese momento, que es el profundo de entrega, de ya no tengo ni un recurso, ya hice todos los mantras posibles, ya me aventé todas las meditaciones, ya he hecho, no sé, toda la serie de cosas, ¿no? que se pueden hacer o vender en nombre de la espiritualidad, o incluso hacerme todos los rezos y las misas posibles, y hoy me doy cuenta que ya no tengo nada más que hacer, ya nada más puedo hacer. Y ahí es cuando la mente cesa, suelta el recurso y dice, ¿sabes qué? Ya puse todo hasta mi dinero aquí, ¿no? Ya pedí todos mis días que podía, ya perdí hasta mi familia. Y te das cuenta que no hay nada. Solamente ahí, cuando estás completo y tienes una rendición, que quiere decir una aceptación, y la aceptación no es más que cesar de resistir. En ese momento es cuando la vida empieza a continuar y dice, bueno, ya, ahora sí podemos continuar. Sí, te das cuenta que no había nada. Ok, te das cuenta que la vida es así del día a día. Ah, ok, entonces ahí es cuando parece que empezamos a vivir más completos. Ahora sí nos acompañan todos los cuerpos unidos. Y entonces sí empezamos a caminar lo que ya se caminaba. La diferencia es que antes pensábamos que teníamos recursos, pensábamos que todavía nos faltaba algo porque caminamos con la falta. Es que de seguro me falta terminar la universidad, me falta tener una buena relación, me falta tener unos cursos, unos mantras. Una ceremonia más. Y algo me hace falta y que por eso cuando lo tenga, 2 puntos y aparte, entonces seré. Pero te das cuenta, oye, has tenido de todo. Y te das cuenta que llegas a lo mismo. Sigue siendo el mismo. Como decía el Buda, ¿no? Antes de la iluminación, cortar la leña. Después de la iluminación, seguir cortando la leña. O sea, regresas a tu casa, sigues siendo ginecólogo, sigues siendo el doctor, sigues siendo la mujer que limpia, el maestro. Sigues siendo quien eras. Sigues lavando los trastes igual. La diferencia es que ahora estás completo, todos tus cuerpos te acompañan, eres presente de lo que haces y esa pequeña diferencia es un cambio de perspectiva,
Esa perspectiva ahora te incluye e incluye todo lo que está a tu alrededor. Es una vida sin resistencia. Eso es lo que yo he experimentado, ¿no? Lo muy particular. Pero es porque antes le decía a la vida, bueno, yo te voy a decir por dónde, yo te voy a decir cómo. Cuando yo vaya y vaya a esa ceremonia, yo ya sé que ahí va a haber una muerte de mi ego. Yo ya sé cómo se va a sentir. Pero claro, lo decía mi ego, ¿cómo iba a querer tener esa muerte, no? O sea, llegaba ahí y no había ni muerte, y no había y el ego estaba más enojado que nunca, y él quería decir cómo iba a ser la cosa. Entonces, siempre había una expectativa. Pero cuando uno le pone el por dónde, no se da nada. Nunca se da nada. Las cosas suceden cuando menos las esperes. Así, llegan, porque es cuando es el momento oportuno. Pues este es el momento oportuno para dar las gracias. Antonio, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Antoñito. De verdad. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, por haberme invitado. Y muy simpático. Y ya la Vero me explicará cómo hay que hacer para ver los podcasts. Estamos en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en iHeartRadio. Estamos en todas las plataformas, ahí nos encuentras. YouTube. En YouTube también ahí estamos, entonces fácil lo vas a encontrar, no te preocupes. Bella, Vero, muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Que Bye. todo bien para todos nosotros. Chao. Gracias. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.